Lo mejor que uno puede hacer en la vida, estoy visitando amigos. Y pasándola bien con los viejos amigos del pueblo. Jugando al tenis también me dijeron, ¿no? Jugando al tenis con casi los campeones del pueblo. Así que la pasamos muy bien. Bueno, yo recuerdo cuando algunos años atrás venías a la casa de tu tío, era, ¿no? Sí. Isidro Vázquez, el famoso Isidro ahí en la heladería ex Cañete, ¿no? Exacto, era en la confitería Cañete, que ahora vi, que pasé hoy y vi que es un banco ahora. Banco, sí, francés. Francés, un banco Sí, francés. Sí, yo hice acá la escuela. Llegué a Capitán Sarmiento cuando creo que tenía 9 años y ya me quedé hasta que terminé el colegio secundario. Isidro era uno de los personajes de acá de Capitán Sarmiento. Te voy a contar una anécdota muy cortita y después te decido reporteando. Una vez nosotros acostumbrábamos a hacer bromas bastante pesadas. Lo llamamos por teléfono un día de lluvia terrible desde el Cruz Sarmiento, que era enfrente de... Entonces nos hicimos pasar por el doctor Julio Espinel Babio, no sé si lo recordás. No. Bueno. Sí, el doctor Espinel, me acuerdo. Espinel Babio. Sí. Entonces dijimos, habla el doctor Espinel, Isidro, necesito 3 o 4 kilos de helados, no me acuerdo, porque hoy cumple años una enfermera y le quiero llevar helados, como estoy apurado, haceme el favor, preparámelo y esperame en la vereda, lloviendo, nosotros enfrente mirando lo que hacía, pero no me hagan un solo gusto, así varios gustos mezclados. Estuvo 20 minutos mojándose y no pasó nadie, por supuesto. Bueno, esa fue una que hasta el día de hoy nunca se supo que habíamos sido nosotros, ¿no? Pero era Isidro Vázquez, un tipo muy macanudo. Y bueno, Isidro está viviendo ahora en San Antonio de Areco. Viene de cumplir 93 el domingo pasado. No sabía que... El sábado pasado. Así que ahora se va a enterar quién le hizo la broma de esa época. Bueno, vamos a hablar un poco de Pascual. Pascual es bioquímico, importante bioquímico que tuvo sus raíces en la educación aquí en Capitán Sarmiento, primaria Capitán Sarmiento, secundaria Capitán Sarmiento, ¿no, Pascual? Exacto. Era la época que éramos un grupo muy reducido, éramos probablemente 10, 15 personas después del en el colegio secundario, después que las chicas se iban a estudiar al colegio normal, creo que iban a San Antonio. Recordame algunos de tus compañeros. Pocho, Gabriel Ravelino, Oscarcito Ravelino, Tito Ruiz, Carlitos de Mergazo, Aquiles. ¿Qué Aquiles? ¿Luis Aquiles? No me acuerdo se llamaba Luis. No, el nieto. El nieto Aquiles. El hueso Bourdieu. Bourdieu, exactamente. Pablo Dugan. El otro Bourdieu, había otro Bourdieu. Pablo Dugan. Pablo Dugan estaba también, ¿cómo se llama? Déjame pensar un segundo. Nassim Bene. El Flaco García. El Flaco García, Nassim Bene también estaba. Luisito estaba. Y yo creo que hicimos Juan Antonio Mangieri. Juan Antonio también, exacto. Así que éramos unos 10, 15 personas que hicimos todo nuestro colegio secundario juntos. Las tres Marías. Y las tres Marías. Había 3 chicas María que se habían quedado con nosotros. Cristina Toso, abanderada por escolta. Lo tenemos a Pocho de apuntadora. Sí, menos mal, porque las neuronas se van bordando y él tiene una memoria. Pocho es un organizador espectacular. Sí. Así que sí, fueron años clave de formación. Yo siempre digo que esos años nos formaron, yo creo, evidentemente aprendimos cosas, pero más fue la relación entre nosotros, cómo nos relacionábamos, cómo relacionamos con la sociedad. Yo creo que eso fue más importante que lo que aprendimos. Aprendimos cosas, evidentemente, matemáticas, me acuerdo de botánica, etc. Los profesores además no eran realmente profesores profesionales, eran los profesionales del pueblo que iban a darnos las clases. Pero la formación que tuvimos fue el compañerismo, estábamos siempre juntos. Hay valores que tuvimos en esa época que me quedaron. Yo creo que eso es más importante que las matemáticas. Pascual, desde aquella época, bueno, remontaste un ciclo impresionante de cosas que has hecho en tu vida. Contame alguna de las tantas
Sé que anduviste por la Antártida, por China, tuviste en Estados Unidos, conociste a tu actual mujer, vivís en Francia, pero creo que has recorrido el mundo, ¿no, Pascual? Yo creo que también en esa época era, pienso, un poco más fácil hacer lo que podíamos hacer en esa época. Hoy los chicos tienen probablemente más oportunidades, pero es también un poco más difícil desde el punto de vista laboral. Yo cuando terminé la facultad, sí, es verdad, me fui a hacer una campaña en Antártica como biólogo. Estudiábamos la biología marina, cormoranes, etc. Pero también fue una experiencia extraordinaria, porque estuvimos en la base científica. En esa época era la única base científica, Almirante Brown. Y éramos 2 o 3 científicos, biólogos, había gente de meteorología y todo un equipo alrededor para sostener el trabajo que hacíamos nosotros. Y eso también es una experiencia increíble, porque si había problemas los teníamos que arreglar entre nosotros. No había los medios de comunicación que hay hoy, el transporte, etc. Había un barco que nos llevaba y después el barco se iba, y si podía entrar 6 meses después nos sacaban, y si no podía entrar había que quedarse un año. Así que eso también, el hecho de vivir en dependencia, y las condiciones son duras, y eran duras, pero el hecho de depender, cuando todo el trabajo que hacíamos de biología eran los Zodiac, que son botes inflables, y los mecánicos que se ocupaban del bote, si había un problema, uno se iba y no podía volver. Así que eso también fueron formación de cómo trabajar en equipo, la importancia de un equipo, etc. Después de eso, el Mundial, me acuerdo, el Mundial 78, y después sí, fui a Estados Unidos, San Francisco. La razón fue porque yo estaba trabajando acá con una hormona de crecimiento, que en esa época se extraía de cadáveres y se daba a los chicos que tenían problemas de crecimiento en el hospital de niños, aquí en Buenos Aires. Aquellos chicos que no tenían estatura, por ejemplo. Exacto. El caso de Messi. Exacto, el caso de Messi. En esa época se extraía la hormona de crecimiento de los cadáveres, de una glándula hipofisaria, y yo hice mi tesis sobre eso, tratar de encontrar un reemplazo, porque evidentemente había muchas dificultades para cadáveres, podía haber problemas éticos, etc. Y eso hizo que mi profesor, que era el doctor Paladini acá en Buenos Aires, me recomendase a un laboratorio que era el experto en hormona de crecimiento en el mundo, en San Francisco, en el hospital de San Francisco. Y ahí caí en el hospital de San Francisco y trabajé varios años, y ahí, bueno, ya empecé a aprender otras cosas, otras técnicas, también una manera de trabajar completamente diferente. Distinta, claro. Acá era todo casero, esfuerzo, pero es muy importante eso. Yo creo que vamos a discutir de eso en algún momento. Cómo arreglar problemas con medios limitados, eso es algo que lo tenemos nosotros y eso no lo saca nadie. Entonces, cuando uno va y encuentra medios que no son, que son casi limitados, uno aprovecha mucho más que los que han vivido siempre con esos medios. Claro. Y eso es extraordinario. Si uno aprovecha eso, las cosas van mucho más rápido. En Argentina lo atamos con alambre. Exacto, es eso. En Argentina lo atamos con alambre, y cuando uno tiene super tecnología siempre hay un problema, y los que nunca ataron con alambre van a llamar a un técnico especializado, van a empezar porque no saben hacerlo. En cambio nosotros siempre, una gomita, un alambre, un corchito, una cosa, y eso funciona, eso funciona. Así que yo trabajé en Estados Unidos, conocí a mi señora, y después tuve una invitación para ir a trabajar al Instituto Pasteur, a París, en Francia. Y evidentemente, charlamos con mi señora. Estaba en uno de los mejores lugares del mundo, en San Francisco. Perdón, era por un año eso. Era por un año, exacto. ¿Llevar cuánto ahora? Si estuviera mi señora, lo diría, va más de 30. Así que llegamos al Instituto Pasteur, empecé a trabajar ahí, y también, ahí no era tanto la tecnología, sino la cultura científica de la gente del Instituto Pasteur. Es una cultura de esos científicos que son esos científicos multiculturales, son esos científicos que tienen
un conocimiento bien extenso de los problemas biológicos, que a diferencia de Estados Unidos hay mucha especialización. Entonces es interesante también de ver que una formación mucho más amplia. Y acá en Argentina, cuando hicimos bioquímica con Tito Rubí, tuvimos una formación muy impresionante, muy extensa, muy completa, y eso también es una ventaja muy importante. Pero la raíz de todo esto arranca aquí en Capitán Sarmiento con la primaria y la secundaria, ¿no es cierto? Yo pienso que sí. Yo pienso que uno se va formando sobre ciertas cosas que son, casi diría que son independientes después de lo que uno hace. Mejor, como en mi caso, pude hacer lo que siempre me gustó, hacer investigación. Pero yo creo que bueno, hay dos maneras de viajar. Hay una manera de viajar diciendo, llego a un lugar, no hay dulce de leche, no hay empanada, no hay mate, etc. Y hay otra manera de decir, llego a un lugar y hay la Torre Eiffel, hay una cultura, hay un Louvre, y entonces uno sabe que el dulce de leche y todo eso lo puede tener siempre. Volviendo a Argentina lo puede tener, y entonces uno puede sumar, y eso yo pienso que es la buena. Pascual, de la gran cantidad de logros que has llevado en tu vida, o que has llegado a hacer en tu vida, son muchísimos, me decía recién Pocho, que son muchísimos, pero nombrame 4 o 5 de lo más importante que hayas logrado. Bueno, lo primero que nada es que uno no logra las cosas, tiene un equipo. Y eso también tuve la suerte de tener muy buenos equipos. Y hicimos cosas muy importantes, por ejemplo, hablaba de la hormona de crecimiento. Hubo una revolución genética en una época, que era los años 80, 85, y estando en Francia se decidió de crear un instituto financiado por una compañía petrolera que pensaba que una buena forma de diversificarse era invertir en biología humana. Y se creó un proyecto para tratar de producir una hormona de crecimiento en bacterias, para ingeniería genética. Y entonces, evidentemente, cuando empezaron a mirar, supieron que yo tenía toda mi experiencia en hormona de crecimiento aquí y en Estados Unidos, y me propusieron dirigir ese proyecto. Así que, y ahí fue, me dijeron, vamos a crear este instituto en Toulouse. Yo ni sabía dónde era Toulouse, más que saber que había nacido Gardel y sabía que estaba en el sur de Francia. Pero también me pareció genial. Y en Francia hicimos la hormona de crecimiento por ingeniería genética, que todavía se vende, y eso evitaba todos los problemas de contaminación de virus, etcétera, que cuando lo extraíamos de los cadáveres. Así que eso fue a nivel inclusive francés, una cosa muy importante. Pero una vez más, el equipo es lo que funciona. Otro tipo, después trabajamos también mucho en cáncer. ¿Cáncer? Sí. Y en inmunología también tuve la suerte de conocer muy buenos profesores de inmunología en París. Y trabajamos con algunas moléculas que regulan el sistema inmunitario. Y también tuvimos buena suerte, porque siempre en investigación hay que tener buena suerte. Y por ingeniería genética hicimos una molécula que estimulaba el sistema inmunitario y salvamos personas que se consideraban perdidas de casos de cáncer. Otra cosa muy interesante que también que hicimos, yo creo que por el impacto que tenía, cuando hay chicos que tienen cáncer y le hacen una terapia importante, cuando tiene una masa tumoral importante, se produce algo que se llama ácido úrico, que es algo que las personas pueden dar, por ejemplo, la gota. Uno tiene gota, es un ácido úrico que se acumula en las articulaciones. Pero cuando hay una cantidad tan importante, porque la masa de tumor se destruye, hay ácidos nucleicos que se liberan y se produce el ácido úrico, los chicos tienen problemas mayores. Y una de las cosas que hicimos es clonar, por ingeniería genética, producir una proteína que existe en casi todos los mamíferos, salvo el hombre y el perro dalmasiano, y que destruye esa molécula. Y entonces producimos esa proteína, esa enzima que destruye el ácido úrico,
y resulta en un confort increíble para los chicos que tienen, a quien se le hace una inmunoterapia en cáncer. Se mejora la calidad de vida, los chicos tienen menos problemas secundarios, no hay que hospitalizarlos. Son cosas que me vienen así, probablemente hubo otras, pero algunas que no recuerdo si Creo que estaríamos toda una noche hablando de los logros que has llevado a cabo en tu vida. Sé que el doctor Alfonsín te invitó a dar una charla acá en su momento. Eso es sí, hace bastante. En realidad hubo en esa época había una organización de intercambio entre Argentina y Francia. Y yo fui designado en realidad por los franceses para estar en el grupo de los franceses para venir a representar Francia. Un argentino en Argentina. Sí, y yo me acuerdo de una anécdota extraordinaria, porque yo digo, esta es la mía. Uno siempre que da conferencias son en inglés, etcétera. Digo, esta vez en Argentina la de castellano sin problema. Y me acuerdo que di la charla, y después de la charla, a veces hay siempre un aperitivo, una cosa así, y gente que había estado en la charla, que eso me dolió bastante, decía, pero vos sabés que no hablas tan mal para ser francés. Eso, ¿qué les iba a decir? No le puedo decir. Pero sí, y yo creo que son programas importantes, porque eso hace que el intercambio en ciencia es siempre importante. Y yo creo que hay valores que son distintos. Yo creo que eso hay que recalcarlo. Yo tengo la suerte de que mi hija está haciendo una pasantía aquí, y discutimos mucho cuál es la interacción entre el paciente y el doctor, el profesional, en Europa y aquí. Y aquí hay un contacto humano que no existe en otro lugar. Y cuando uno sabe que la medicina tiene un componente social importante, que al final los médicos casi siempre hacen llevadero el problema, salvo casos particulares, el contexto social es tan importante, y el contacto humano en el hospital aquí es tan diferente del contacto en Europa, que es algo que yo... Es más frío en Europa. Exacto, es mucho más frío. Más psicología se aplica acá. Yo creo que sí, yo no sé si es una psicología pensada o una cosa natural. El contacto de tutearse enseguida, el contacto físico, cómo te va, un abrazo, un beso, eso cambia el aspecto. Claro. Y eso una vez más, que yo estoy contento que mi hija puede venir a Argentina y aprender cosas que son distintas.